Bienvenidos, hijos del rol, una vez más a nuestro canal. Estamos aquí una vez con esta iniciativa de RPG A Day 2017, que sabéis que me encanta decirlo así en inglés, poniendo acento un poco posh, que dicen aquí los británicos. En la que, como sabéis, a lo largo del mes de agosto responderemos una pregunta relacionada con el rol cada día. Bien, la pregunta de hoy. La verdad es que hoy voy a hacer un poco de trampa, si me lo permitís, y si no, también. Hoy la pregunta de hoy era de dónde sacamos las reseñas o de dónde voy a buscar reseñas para juegos de rol. Y es que la respuesta era que prácticamente no leo reseñas, ni veo reseñas, muy poquitas, y cuando no encuentro otras cosas, normalmente yo por lo que me guío son eso, recomendaciones de gente, lo que ya dije del otro vídeo de cómo encontrar juegos de rol, recomendaciones de gente cuya opinión considero que es cercana a la mía y que valoro. Una vez que encuentro el juego, pues suelo mirar qué materiales hay disponibles libremente, suelo mirar si hay partidas online, ese tipo de cosas. Y realmente las reseñas es como la última cosa que miro si no hay si el resto de cosas no me convencen, o necesito más información. Entonces, para reseñas suelo ir a rpg.net, y si no, pues buscar el nombre del juego y escribir review al lado. Es lo típico que hago. Así que me parece que eso es un poco cutre como respuesta. Así que voy a hacer un poco de trampa y voy a responder una de las preguntas del año pasado, de las adicionales. Porque el año pasado, que también se celebró esta iniciativa, aparte de las preguntas en sí, tiene unas cuantas preguntas adicionales por si la gente pues no les gustaba alguna de las principales, pues para cogerlas, ¿sabes? Como les dé la gana. Y entonces este año no hay de esas, pero voy a reutilizar una del año pasado, y es la siguiente, que nos dice por qué debería alguien dirigir un juego de rol. A ver, porque es divertido, porque es la puta hostia, porque te lo pasas genial. No voy a decir que dirigir sea algo especial en sí. Es una forma diferente de jugar a un juego de rol. Pero antes de eso, creo que esto es una buena oportunidad para examinar lo que es un director de juego, un maestro de ceremonias, un GM, como quieras llamarlo. Para los propósitos de este vídeo, creo que de lo que vamos a hablar es de la figura del GM, de la figura cultural del GM. El GM es un constructo sociocultural de la comunidad de juegos de rol que en realidad no existe como algo cerrado o estrictamente definido a través de todos los juegos en los que se usa ese concepto. La idea del GM no es más que una aglutinación de una serie de, digamos, responsabilidades o capacidades que los juegos de rol asignan a jugadores, y que en la mayoría de juegos o tradicionalmente en juegos se suele aglutinar en un solo jugador, y este jugador se suele denominar el GM. Entonces, la figura del GM no es una que sea constante y igual en todos los juegos. En cada juego es ligeramente diferente, tener responsabilidades ligeramente diferentes, simplemente que labores como la de introducir escenas, interpretar a los NPCs, en algunos otros decidir qué tiradas son las apropiadas. Ese tipo de cosas son responsabilidades que no necesariamente se tendrían que no tendrían que ser siempre responsabilidad del GM. Y en muchos juegos estas responsabilidades, pues algunas de ellas se reparten entre los jugadores,
O incluso hay juegos en los que no hay GM y estas responsabilidades se reparten entre todos los jugadores, los juegos GMless. Por lo tanto, cuando hablamos de un GM, hay que entender que no es una figura que sea especial o diferente de cualquier otro jugador. Es simplemente un jugador con una serie de responsabilidades diferentes a las del resto de jugadores y que tradicionalmente en la cultura de los juegos de rol ha adquirido una cierta prominencia como figura como figura existente, como la figura del GM. Y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las malas son que el hecho de que se tienda a aglutinar esa autoridad y esa responsabilidad sobre un solo individuo, en ocasiones puede y ha causado conflictos y problemas sociales e interpersonales entre los jugadores de una mesa. Esto es básicamente resultado de la dinámica de grupos. Cuando evidentemente no es algo que ocurra siempre, aun incluso en juegos en los que los GM tienen muchísima autoridad, muchísima responsabilidad, si los jugadores que cumplen ese papel, que tienen ese papel, son conscientes de su papel y son en general buenas personas, buena gente, pues no hay problema si usan su poder con responsabilidad. El problema es que el poder lo de que el poder corrompe quizás no es lo más adecuado, pero quizás sí, creo que sí. Quiero hacer una distinción también importante, que por un lado tenemos el caso de malos jugadores, que o bien son jugadores habituales o de los normales, o jugadores GM, y que en este caso son jugadores que tienen una serie de comportamientos, de dinámicas sociales, de la forma en que se relacionan con el resto de jugadores, que no son saludables, que no son sanos para la mesa, que causan conflictos. Todos conocemos ejemplos de este tipo. Es algo pues que hay en que hay en cualquier hobby, en cualquier ambiente. Siempre hay personas que son conflictivas, algunas en cualquier grupo, otras para la dinámica de determinados grupos. Un juego de rol no puede solucionar esto. Aunque un juego de rol te diga no seas una mala persona, eso no es algo que sea realísticamente aplicable. Entonces no quiero decir que tradicionalmente los GMs, que la culpa de que haya malos GMs sea culpa de las reglas, del modo de la figura del GM, necesariamente. Sin embargo, incluso con jugadores que tienen buenas intenciones y que tienen la posibilidad de encajar con el grupo, el hecho de que la figura del GM tenga tanta responsabilidad y tanta autoridad, si es posible que sí que haya causado en sí mismo conflictos sociales y personales en el grupo, por la única razón de que esa autoridad puede ser sin querer usada de forma dañina. ¿Cómo decirlo? Sobre todo porque creo que tradicionalmente se ha pensado que el GM tiene una autoridad, tiene un papel diferente, o digamos es una figura diferente y en algunos casos incluso superior a los restos de jugadores, y eso ha hecho que se asuman ciertos comportamientos que pueden llegar a ser nocivos. Esto no es culpa de no quiero decir que esto sea culpa de ningún juego en específico,
de ninguna corriente en específico, creo que es algo que simplemente es un problema de la naturaleza humana y cómo la gente a veces no sabe manejar la autoridad a pesar de tener, aun teniendo buenas intenciones. El hecho de que, por ejemplo, vamos a decir, el hecho de que, por ejemplo, digamos que la responsabilidad, que el GM tiene la responsabilidad de, vamos a ver, por ejemplo, digamos, manejar digamos, ser el último, el que tiene la última palabra y la palabra absoluta sobre las reglas, por un lado, tiene sus ventajas. Porque, digamos, es lo que en programación llevamos una fuente de verdad absoluta. Es alguien que ante cualquier conflicto sobre las reglas tiene la autoridad de decir esto es así. Y eso pues evita, digamos, discusiones que se pueden alargar mucho. Pero al mismo tiempo, el hecho de que se le dé esta autoridad puede hacer que ignore de que sin querer ignore la opinión o la opinión de otros jugadores. No es ese, y ese no es el problema en sí. El problema no es que a lo mejor que el jugador tenga razón o no sobre las reglas o que sea su interpretación más válida. El problema es que el jugador se pueda sentir herido por ello, se pueda sentir que su opinión no es escuchada. Desde el punto de vista del GM, él lo que está haciendo es usar su privilegio, usar su capacidad de decidir sobre las reglas, y no hay nada malo sobre ello. Pero de la vista del jugador puede estar percibiéndolo como que se está ignorando su opinión, que no se le permite tener, digamos, expresarse, que no se le permite expresarse. Y esto es solo un ejemplo, creo que uno más bien benigno, pero es un ejemplo del tipo de dinámicas que la figura del GM puede causar, y creo que es interesante reflexionar sobre ello. Con esto no voy a decir esta es la manera de solucionarlo y todo el resto está mal. Realmente creo que es que la única forma en la que podemos solucionar ese tipo de cosas es una combinación entre juegos que educan a los GMs para, digamos, evitar ese tipo de comportamientos, tanto a nivel y si lo hacen de forma mecánica, pues todavía mejor, en mi opinión, pero no tiene por qué ser así tampoco. Hay otras formas, y también desde el punto de vista del ambiente, de la cultura, del hobby, digamos, promover una visión del GM como un jugador más, un jugador con una responsabilidad diferente, que en algunos tipos de juego a lo mejor trabaja, no quiero decir trabaja, tiene que dedicar más tiempo a la preparación del juego que el resto de jugadores, y lo cual, no me entendáis mal, debe ser valorado. El GM ha de ser valorado por las responsabilidades que tiene, pero al mismo tiempo creo que sería muy saludable que entre todos, pues eso, promoviéramos que el GM es un jugador más, y que aunque tenga una serie de responsabilidades diferentes, eso no le convierte en un jugador especial, un jugador que está en otra categoría. Y lo que sí que hay que, y ya desde el punto, y esto digamos era un poco la discusión sobre las partes negativas de la figura del GM. Positivas, evidentemente es una figura muy útil. No quiero meterme demasiado en por qué, pero tiene mucho que ver con el hecho de que permite a los jugadores tener una fuente de desafíos externos a ellos, que les permita pues sentir esos desafíos, sentir la
intentar resolverlos, porque siguiendo el principio de sigue, no me acuerdo cómo se llama, tú si te creas tus propios desafíos no es tan interesante como cuando los crea otros. Además, pues y en general es una figura que es bastante útil por muchas razones. Y no solo eso, no es solo útil, porque una de las cosas que a veces los juegos no creo que parece olvidar, creo que la gente más bien parece olvidar, es que la figura del GM no es solo una que sea de trabajo, porque cuando se habla de los GMs, una cosa que no quiero decir, ¿cómo decirlo? Me importuna es la palabra así menos fuerte que he encontrado, porque no quiero tampoco ser muy agresivo al respecto, pero que me importuna un poco es que la figura del GM se suele ver como una figura que tiene que trabajar mucho para la partida, para preparar la partida, que su trabajo es muy duro. Y para empezar, me opongo a esta idea porque el trabajo, yo no creo que la preparación de un GM o el proceso de ser un GM sea un trabajo. Yo creo que es siguiendo lo que he dicho antes, el GM es un jugador y tanto la preparación como la dirección de la partida en sí es una diversión, es un entretenimiento, es parte del juego, es parte de la diversión del GM. Yo creo que si, por ejemplo, tú te estás viendo obligado a preparar las partidas y eso lo sientes que es como un trabajo que no tienes que ganas de hacer y te sientes obligado a ello, quizás deberías evaluar si no estás, digamos, si no necesitas otro tipo de juego o uno quizás que tengas menos trabajo, o a lo mejor decides que aunque igual el proceso de preparar una partida no te entusiasme tanto, te recompensa la partida en sí, lo cual es yo creo que muy válido. Pero también encuentro que el hecho de preparar una partida puede ser parte del juego para un GM. Puede ser entretenido, puede ser divertido, puede ser una forma de expresarse, es parte del juego. Y entonces creo que mi reflexión sobre por qué alguien debería ser un GM, por qué querría ser un GM, porque es jodidamente divertido. Si te gusta ese tipo de cosas. El problema de hablar más allá de eso es que es complicado porque, como ya he dicho, no existe la única figura, la figura única del GM. Entonces, o bien me limito a hablar en términos muy generales sobre por qué alguien disfrutaría siendo o representando esa figura, o me voy a ejemplos más específicos para intentar representarlo más claramente. Entonces me encuentro en esa dicotomía y no sé muy bien qué hacer. Creo que eh, para mí voy a para mí personalmente creo que creo que esa es la única forma que yo honestamente desde la honestidad puedo contaros por qué es divertido ser un GM, por qué alguien querría ser un GM. Y es hablando desde mi punto de vista de por qué lo es para mí. Para mí me gusta ser un GM. Vamos a hablar. Voy a hablar de las cosas claras. Yo pienso que la existencia humana es una sin significado, propósito o trascendencia alguna en sí misma. Sin embargo, las historias que creamos y que experimentamos de libros, películas, series, videojuegos, canciones, lo que sea, las historias, por su propia definición, tienen significado para aquellos que las crean y aquellos que las experimentan. Para mí, cuando leo un libro, sus personajes existen por un propósito.
Todos tienen un propósito, ya sea un propósito diegético, creo que se dice, dentro del propio libro. Eh, eh, este Frodo tiene que su propósito es tirar el anillo al monte del destino, o incluso propósitos, y también propósitos no diegéticos. El Señor de los Anillos tiene el propósito de hablarnos sobre sobre el amor por el hogar, sobre las pequeñas personas que hacen grandes cosas, este tipo de cosas, y transmitiéndonos esos sentimientos, o incluso historias que los personajes a propósito no tienen no tienen propósito. El propósito de esas historias son hacernos buscar por un propósito. Aunque me estoy extendiendo un poco. El caso es que para mí las historias que leo son una fuente de significado. Es algo que da significado a mi vida. No literalmente, no cambian el hecho de que mi vida no tiene un propósito, pero me hacen experimentar el sentimiento de tener un propósito. Y en ese aspecto, por eso me encantan casi todos los medios de contar historias. No todos, pero muchísimos, como, pues eso, películas, series, animes, libros, me encantan. Y para mí es algo de lo que sin lo cual no podría vivir, honestamente. Y y en ese ambiente los juegos de rol son un artefacto mágico, en el que no solo podemos experimentar historias, sino también crearlas. Y no solo crearlas nosotros mismos, sino crearlas en, en conjunción con otras personas. Y no solo crear historias, sino vivirlas. Por eso no simplemente nos turnamos para contar lo que ocurre, sino que hay reglas, hay mecánicas, hay azar, hay apuestas, para para que nosotros vivamos esas historias, para que cuando los dados se tiran en la mesa, nadie sepa lo que va a ocurrir a continuación, y nos sintamos con la misma incertidumbre de alguien que está luchando por lo que cree y no sabe si lo conseguirá. Y en todo esto, el papel del GM para mí ha sido uno de en el que a mí me permite de alguna forma crear, otorgar este don, esta creación de historias y de experimentación de historias grupal a otras personas y compartirlo con ellos. A mí me permite que me encanta ver a otras personas creando sus propias historias con los cimientos que yo les doy, introducir mis propias vueltas de tuerca, sorprenderles y experimentar y ver con ellos de una forma y experimentar de una forma eh, vicaria esa sensación. De todos los otros medios de creación de contar historias, puedo sacar ya esa sensación de estar viviendo una historia. En los juegos de rol, cuando soy el GM, tengo la oportunidad no solo de experimentar la historia, sino de compartir esa experiencia con otros, de facilitarla. Y eso para mí es muy especial. No sé, es algo único. Y yo creo que es algo que me apasiona. Y por eso acabo casi siempre dirigiendo yo las partidas. Porque cuando veo
a otros jugadores, a los jugadores disfrutando las historias que estamos creando juntos. No sé, es algo sumamente especial, algo sumamente único y que no encuentro en ninguna otra parte. Y yo creo que eso es todo lo que puedo decir de por qué deberías ser un GM, ser un director de juego, ser un maestro de ceremonias, ser un facilitador, ser lo que sea. Porque es compartir una experiencia alucinante con otras personas y a cambio vas a recibir tú también una experiencia alucinante. Porque todo aquello que des como GM lo vas a traer, los vas a recibir tú de vuelta multiplicado por 2. Y yo creo que con eso pues voy a acabar este vídeo, que se ha hecho un poco más largo de lo que tenía pensado. Y nos veremos mañana con un nuevo episodio de RPG A Day. Y hasta entonces, pues como siempre, muchas gracias por estar aquí. Larga vida y prosperidad, y que la fuerza os acompañe.